Se ha dicho muchas veces y con mucha razón que decir parte de la verdad como si fuera toda la verdad es una mentira. Decir parte de la verdad como si fuera toda la verdad es una mentira. Y lamentablemente no pocos cristianos han sido perjudicados por verdades a medias que no han sido debidamente cualificadas, que no han sido debidamente balanceadas. Por ejemplo, se puede sobreenfatizar los deberes de la vida cristiana sin dar la contraparte de los recursos de gracia que tenemos en Cristo y hacer del cristianismo una carga muy pesada y difícil de llevar. Pero de igual modo, podemos sobreenfatizar de tal manera los recursos de gracia que tenemos en Cristo que obviemos por completo la responsabilidad del creyente de hacer uso de los medios de gracia que el Señor ha diseñado para la obtención de tales beneficios. Es por eso que algunos que profesan ser cristianos dan la impresión de que la vida cristiana práctica es toda responsabilidad y nada de descanso, mientras que otros parecen creer que la vida cristiana práctica es todo descanso y ninguna responsabilidad. La Biblia, en cambio, plantea una perspectiva balanceada de la vida cristiana, como veremos en el pasaje que vamos a considerar en esta mañana en nuestra serie de sermones consecutivos en la primera carta de Pedro. Y los invito a ir conmigo a Primera de Pedro, capítulo 5. Primera carta de Pedro, capítulo 5. En los versículos anteriores que estudiamos el domingo pasado, Pedro nos da una nota de aliento en medio de los conflictos y dificultades que tenemos que enfrentar diariamente por el hecho de vivir en un mundo caído. Dice en el versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. No hay razón alguna para llenarnos de ansiedad y temor cuando tenemos en los cielos un Padre amante y todopoderoso que cuida de nosotros. Pero hermanos, eso no significa que podamos vivir la vida cristiana descuidadamente y sin pensar. De ahí la advertencia que Pedro nos da en los versículos 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Existe un peligro real que acecha nuestras vidas, y tan dañino puede ser para el creyente dejarse paralizar por el temor y la ansiedad como ignorar la realidad de la lucha espiritual en la que estamos inmersos. Y yo sé, hermanos y amigos, que hablar de lucha espiritual en esta era científica y tecnológica puede sonar tan extraño en el oído de algunos como extraño hubiese sido para la gente de la Edad Media oír hablar de satélites y de viajes espaciales. ¿De verdad creen ustedes en la existencia de seres espirituales que inciden en la vida de las personas? La existencia de los ángeles no puede ser probada científicamente y por lo tanto es completamente ilógico, completamente irracional creer en ellos. Si hay alguien aquí que piensa de ese modo, yo les ruego que me permita decirle unas palabras antes de pasar a explicar el contenido de nuestro texto. Los cristianos no nos oponemos de ningún modo a los avances científicos, ni promovemos una fe irracional, pero sí nos oponemos a la idea de que la realidad consista únicamente en aquello que está sujeto a la investigación científica o a lo que puede ser percibido por los sentidos, es decir, aquello que podemos ver, palpar, oler, oír, saborear. Presuponer tal cosa no solo es imponer un límite arbitrario a la realidad, sino que también es una presuposición autocontradictoria. ¿Qué quiero decir con eso? Que aquel que dice aceptar como verdadero
únicamente aquello que puede ser probado científicamente no puede probar científicamente la veracidad de esa declaración. No la puede probar. Esa declaración no está sujeta a verificación en un laboratorio. Esa es una presuposición filosófica que no puede ser probada científicamente. Por otro lado, tampoco puede ser probado científicamente que fuera de este mundo material no exista nada más. Afirmar dogmáticamente que toda la realidad se limita a lo que puede ser percibido por los sentidos es pretender un conocimiento tan vasto como el que la Biblia le atribuye únicamente a Dios, y es como un ciego que niega la realidad de la luz porque él no la puede ver. Aunque no deja de ser interesante notar que en esta era científica y tecnológica, el número de personas que cree en fenómenos espirituales continúa siendo considerablemente alto, con la agravante de que al haber desechado la revelación que Dios nos ha provisto en su palabra, muchas personas están a merced de su propia imaginación y de las creencias más absurdas en lo que respecta a ese mundo espiritual. Todavía hay mucha gente que cree en los horóscopos, hay mucha gente que cree en las cartas del tarot, hay mucha gente que tiene o pretende tener comunión con los muertos. Y a juzgar por el número de publicaciones que encontramos en las librerías, no pocas personas creen en la existencia de fuerzas espirituales impersonales que inciden en el mundo material, como plantea, por ejemplo, el Feng Shui, que tanta popularidad ha alcanzado en años recientes en esta sociedad occidental. Pero en medio de todas esas creencias, en medio de todos esos mitos y teorías absurdas, hay una sola voz autorizada para hablar del mundo espiritual y de la forma en que ese mundo incide en la vida de los hombres. Y es la voz de aquel que creó todas las cosas visibles e invisibles y cuya opinión dejó registrada en las páginas de este libro, las Sagradas Escrituras. Veamos entonces, ¿qué nos enseña Pedro en este pasaje, 1 de Pedro 5, 8 al 9, acerca de esa lucha espiritual en la que el creyente está inmerso, en la que esa lucha que él tiene que librar cada día en su peregrinaje hacia la Canaán celestial? Y lo primero que nosotros encontramos en nuestro texto es una exhortación de Pedro a vivir a la luz de esa realidad. Una exhortación a vivir a la luz de esa realidad. Versículo 8, sed sobrios y velad. Sed sobrios y velad. Como decía hace un momento, el descanso del creyente en Dios de ninguna manera implica una vida descuidada e irreflexiva. Existe peligro, un peligro real del cual debemos cuidarnos y que no podremos evadir de ningún modo de este lado de la eternidad. Hermanos amados, Dios ha prometido su protección en medio del peligro, pero nunca prometió librarnos por completo de ellos. Dios ha prometido protección en medio de los peligros, pero hermanos, Él nunca prometió librarnos por completo de ellos. ¿Qué debe hacer entonces el creyente a la luz de esa realidad? Pedro nos da una doble exhortación o un doble mandato en nuestro texto. En primer lugar, nos manda a ser sobrios. Sed sobrios. Y esa palabra se usaba en los tiempos bíblicos para señalar a una persona que estaba libre de toda sustancia intoxicante, drogas, alcohol. Solo que en este caso Pedro no se está refiriendo a una sobriedad literal, es decir, lo opuesto a la embriaguez, sino más bien a una mente lúcida que está libre de confusión. La idea que la palabra sobriedad comunica es la de una mente clara, estable, bien balanceada, una mente en su sano juicio y consecuente una mente capaz de ejercer autocontrol. Alguien ha dicho muy sabiamente que el autocontrol es la habilidad de mirar la realidad con una mente clara. Escuchen eso. El autocontrol es la habilidad
de mirar la realidad con una mente clara. Hermanos, ¿saben por qué muchas veces nosotros hacemos lo que no debemos hacer? Porque en esos momentos nuestras mentes no funcionan como deben funcionar. Estamos viendo la realidad de una manera deformada, distorsionada. Dios hizo al mundo para que funcionara de cierta manera. Y Él nos dejó en su palabra las reglas de juego para que sepamos cómo interactuar con este mundo a nuestro alrededor. Pero cuando nos intoxicamos con las cosas que este mundo ofrece, nuestras mentes comienzan a tener una perspectiva deformada de la realidad. Dios dice esto, que si yo camino por esta senda me irá bien. Y Dios dice que si camino por esta senda me irá mal. Pero ¿saben qué sucede, hermanos, cuando nos dejamos intoxicar por las cosas de este mundo? Que ya no vemos la realidad como la realidad realmente es. Y en vez de cuidarnos de los peligros espirituales que amenazan nuestras almas, nos arrojamos en sus brazos. Una mente que no está pensando bien, no está en su sano juicio. Manténganse sobrios, dice Pedro. No permitan que sus mentes entren en confusión, ya sea por el abuso de alguna sustancia intoxicante como la droga o el alcohol, o por el exceso de diversión y entretenimiento. Hermanos, amigos, esas cosas entontecen al hombre, oscurecen su entendimiento, adormecen la conciencia, van eliminando el juicio moral y nuestra capacidad de dominio propio. De ahí la segunda exhortación que encontramos en el texto: sed sobrios y velad. Sed sobrios y velad. ¿Ustedes quieren tener una mente sana? ¿Ustedes quieren mantener un sano juicio, una mente balanceada, una mente que pueda percibir la realidad como la realidad realmente es? Manténganse alertas. Sed sobrios y velad. Hay peligros internos y externos que amenazan nuestras almas. Queridos hermanos, este mundo es un campo minado. Y si pasamos por él con la actitud de ¿y qué tiene eso de malo?, tarde o temprano sufriremos las consecuencias. Hay muchos peligros a nuestro alrededor. Y hermanos, no todos esos peligros se ven a simple vista. Si eres de esas personas que se entregan irreflexivamente a todo entretenimiento y diversión, o eres de los que tienden a evitar el lado serio de la vida, porque después de todo, uno no puede darle tanta mente a tantas cosas, inevitablemente sufrirá las consecuencias de esa actitud descuidada y descontrolada. Mi amado hermano, este mundo caído no es un parque de diversiones, es un campo de batalla. Y el enemigo que enfrentamos es lo suficientemente poderoso y cruel como para tomarlo bien en serio. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Ya vimos la exhortación a cuidarnos y ser vigilantes. Veamos ahora en segundo lugar el enemigo del cual debemos cuidarnos. Versículo 8. Sed sobrios y velad. Y hay una buena razón, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pedro identifica a nuestro enemigo como vuestro adversario, el diablo. La palabra adversario es un término técnico que se usaba en aquellos días para referirse a un oponente legal, es decir, a un demandante o a un acusador. En este caso se trata de un acusador hostil que consciente y deliberadamente levanta falsas acusaciones contra Dios y contra su pueblo. Constantemente, hermanos, amigos, constantemente el diablo está mintiendo a los hombres con respecto a Dios. Y constantemente está levantando acusaciones delante de Dios en contra de los hombres. Por eso es que en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, se le llama al diablo el acusador de nuestros hermanos. El término hebreo, que significa adversario, es la palabra hebrea Satanás, que vino a ser el nombre propio
de ese ángel caído que se corrompió en su orgullo y que vino a ser el líder de una hueste demoníaca que lo siguió en su rebelión. La palabra diablo significa calumniador. Y es el término griego que se usa en la Septuaginta, que es una versión griega del Antiguo Testamento, para traducir la palabra Satanás. Así que diablo y Satanás no es más que el mismo nombre, uno en griego y otro en hebreo. Y ambos nombres han pasado a nuestro idioma transliterados. Ahora, noten algo interesante. Pablo identifica al diablo aquí como vuestro adversario. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario no es únicamente el adversario de Dios, no es únicamente el adversario de los ángeles, sino también el adversario de los cristianos. Vuestro adversario. Tan pronto hicimos la paz con Dios por medio de Cristo, nos pasamos a otro bando, en medio de una guerra entre el bien y el mal, que no concluirá hasta que el Señor Jesús regrese en gloria. Sin embargo, es sumamente importante resaltar el hecho de que esta guerra no es una guerra entre dos fuerzas iguales. Aquí no estamos hablando de poderes que se balancean el uno al otro. No. El diablo es un adversario poderoso y cruel, es un oponente formidable al que no podemos tener en poco porque todavía puede hacer mucho daño, sobre todo tomando en cuenta su nivel de influencia en el mundo. El mismo Cristo le llama al diablo el príncipe de este mundo. En Juan capítulo 12, versículo 31. Pablo le llama el Dios de este siglo, en 2 Corintios 4:4. Y en Efesios 2:2 le llama el príncipe de la potestad del aire. No podemos tomar en poco a este adversario. Pero hermanos, aunque la Biblia no minimiza el poder del maligno en el mundo, también lo presenta como un enemigo que sufrió una derrota aplastante en la cruz del Calvario. Y esto es muy importante. Al llamársele en la Biblia el príncipe de este mundo, no se está implicando que el diablo posea algún derecho o alguna autoridad legítima sobre el mundo. Ese derecho le corresponde únicamente a nuestro Señor Jesucristo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dice el Señor a sus discípulos antes de encargarle la gran comisión. Toda potestad. No la mayor parte de la potestad. No es un nivel de 50 y 50. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cuando a Satanás se le llama el príncipe de este mundo, es simplemente una pretensión. Él pretende ser el príncipe de este mundo. Y los pecadores por su pecado se alinean con él en su rebelión contra Dios y se colocan ellos mismos voluntariamente bajo el comando de ese príncipe. Pero hermanos, el Rey de Reyes y el Señor de Señores sigue siendo nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Pablo dice en Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15, que Cristo despojó a los principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Saben lo que significa esta figura? Es como cuando un contendor toma a su enemigo ya golpeado, ya destrozado, y lo levanta en vilo para mostrarlo a todo el mundo derrotado. Los exhibió públicamente. En otras palabras, los derrotó por completo. Amados hermanos, en la cruz del Calvario hubo un solo vencedor, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Cualquier pretensión que el diablo tenga sobre este mundo no es más que eso, una simple pretensión. Vayamos por un momento a Juan capítulo 12. Evangelio de Juan capítulo 12. Y quiero que noten especialmente la palabra que se repite 2 veces en el versículo 31. Esas palabras que vamos a leer ahora fueron pronunciadas en la víspera de la crucifixión. ¿Y qué dice Cristo aquí? Ahora es el juicio de este mundo. Juan 12:31. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Noten, hermanos, que el Señor no está hablando aquí
de algo que habría de suceder en un tiempo remoto. No, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo sé que algunos, viendo la realidad de cómo la maldad impera en el mundo, pueden estarse preguntando, ¿y cómo es eso? De que este príncipe ha sido echado fuera. Hermano, déjenme hacerles una pregunta. ¿Cuál es la conexión que existe entre los pecadores y Satanás? La conexión no es otra que el hecho de que ellos comparten la misma culpa y la misma condenación. Comparten la misma culpa, comparten el mismo pecado, orgullo y rebelión contra Dios. Pero ¿qué sucede cuando Cristo muere en la cruz y de esa manera redime a los suyos de esa culpa y de esa condenación? Que la autoridad, el dominio, la influencia, como ustedes quieran ponerlo, que el diablo tiene sobre los pecadores ha sido destruido. De ahí las palabras de Cristo en el versículo 32. Dice él, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. En otras palabras, debido a que Satanás fue vencido en la cruz del Calvario, ahora él no puede impedir que el hombre sea redimido y librado de su esclavitud. Es a eso que el Señor se refiere en Mateo capítulo 12. Allí vemos a los fariseos acusando a Cristo de echar fuera demonios por el poder de los demonios. Y Cristo les responde, si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y ahora noten, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa? Hermanos, ¿qué fue lo que sucedió en la cruz del Calvario? Que el hombre fuerte fue atado, de tal manera que ahora sus cautivos pueden ser libertados. Eso no significa que Satanás no puede actuar dentro de un rango de acción. Es como un perro rabioso que puede morder en el largo de la cadena. Satanás puede estorbar a los siervos de Dios en la propagación del Evangelio momentáneamente. Pero hermanos, de ningún modo el diablo podrá evitar que el Evangelio sea proclamado en el mundo, ni tampoco podrá impedir que el propósito de Dios sea llevado a cabo salvando pecadores y edificando a su iglesia. Y eso es fácilmente demostrable. Cristo dijo, en el siglo primero será predicado este evangelio en todo el mundo y a todas las naciones. Aquí estamos en República Dominicana, en el siglo XXI, adorando todavía la persona, el nombre, la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y aquí hay un montón de hombres y mujeres, niños y jóvenes que eran cautivos del diablo y que han sido libertados por el poder del Señor. Si yo fuere levantado, dice Cristo, a todos atraeré a mí mismo. El diablo no podrá impedirlo. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Hermanos, el diablo es un enemigo derrotado. Es un impostor, un enemigo aplastado en la cruz del Calvario. ¿Qué dice Hebreos capítulo 2, versículo 14? Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Es interesante, muchas personas creen que la religión se inventó cuando el hombre, por temor a la muerte, tuvo que crearse alguna teoría para poder vivir tranquilo en este mundo. Sin embargo, el autor de los Hebreos dice todo lo contrario. Dice que el temor a la muerte lo que hace es mantener al hombre sujeto a esclavitud. No lo lleva a Dios. Lo mantiene sujeto a esclavitud. Lo que hizo Cristo precisamente fue librarnos de ese temor. Así que lo que pudo haber parecido en un principio una muerte en debilidad, fue a final de cuentas una gran victoria. Cristo derrotó por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Cómo? Habiendo pagado al morir
la deuda de todos aquellos a quienes él vino a salvar, y habiéndose levantado victorioso de la tumba al tercer día, lo venció, lo aplastó. Así que Satanás no posee ningún dominio legítimo sobre este mundo. Como bien señala un autor cristiano, Frederick Lehigh, el hombre está en la potestad de Satanás, como dice Pablo en Hechos 28, solamente por causa de su pecado. Solamente por causa de su pecado. El diablo no tiene ningún dominio legítimo. Es el pecador que voluntariamente se alinea con él. Es el pecador que voluntariamente le entrega su voluntad. Sigue diciendo Frederick Lehigh, en su rebelión contra Dios, el hombre se alineó con Satanás. Es en este sentido que Satanás es su Dios y su príncipe. En otras palabras, en la misma medida en que el pecado gobierna el corazón de los hombres, en esa misma medida están bajo el dominio de ese impostor. Pero hermano, Dios sigue siendo soberano sobre su creación. ¿Y saben lo más grande de todo esto? Que Dios habrá de llevar a cabo sus propósitos eternos, de redimir por completo aquello que fue dañado por causa del pecado, y aún usará la misma actividad que él permite del diablo para llevar a cabo sus propósitos. Eso es lo impresionante. ¿Cómo le llama Pablo al problema que él tenía en su carne en 2 Corintios capítulo 12? Un aguijón de Satanás. Un aguijón de Satanás. Hermanos, nosotros no sabemos cómo incide Satanás en la salud de los hombres. Yo no estoy diciendo que todas las enfermedades son productos de Satanás, pero yo estoy diciendo que según ese texto, Satanás puede tocar a los hombres con enfermedad, y no solamente a los impíos. Job era un hombre piadoso, y Dios le dio permiso para tocar a Job. Ahora miren lo interesante, dice Pablo, un mensajero de Satanás que me abofetee, ¿para qué? Para que las revelaciones que Dios me ha dado no me exalten sobremanera. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Era el propósito del diablo que Pablo no se enorgulleciera? ¿Era el propósito del diablo que Pablo no se enorgulleciera por los dones y revelaciones que Dios le había dado? Por supuesto que no. Ojalá el diablo haber llevado a Pablo a ser un soberbio y un orgulloso. ¿De quién era el propósito de que Pablo no se enorgulleciera? De Dios. Y en su soberana voluntad le da permiso al diablo para tocar a Pablo y llevar a cabo sus propósitos soberanos. Oh profundidad de la sabiduría y del conocimiento y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Hermanos, ¿saben por qué el diablo es un desgraciado? Porque el diablo se vive moviendo en esperanza y desesperanza. Él tiene la esperanza de tener la victoria algún día. Y está viendo a medida que pasan los años, cómo él, sin quererlo y odiando a Dios con todo su corazón, está inevitablemente llevando adelante los planes de Dios. ¡Qué desgracia! ¡Qué ser más desgraciado! Satanás es un enemigo derrotado. Ahora bien, eso no significa que Satanás tenga poca o ninguna capacidad de hacer daño. Aunque él no puede actuar sin el permiso de Dios, ni podrá frustrar a final de cuentas sus decretos soberanos, cuando el diablo actúa dentro de ese radio de acción, puede hacer mucho mal. Hermanos, se trata de un enemigo muy astuto que no tiene en su ser una gota de bondad. Así como Dios es amor, el diablo es odio, es la encarnación misma del odio, si se puede llamar así. Digo si se puede llamar así porque el diablo no está encarnado. Él es el epítome de la maldad, él es el clímax del aborrecimiento. En el diablo no hay una gota de misericordia, una gota de bondad, y es muy astuto. En Efesios capítulo 6, Pablo nos exhorta a mantenernos firmes contra las acechanzas del diablo. Y esa palabra acechanzas
Es la palabra griega metodía, de donde viene nuestra palabra en español metódico. Él no ataca a tontas y a locas, sino de acuerdo a una estrategia cuidadosamente planificada, con el propósito de causar el mayor perjuicio posible. Por eso Cristo dice de él en Juan capítulo 8, versículo 44, que él es mentiroso y homicida. Todo lo que el diablo dice es mentira, hasta cuando usa la verdad. Hasta cuando usa la verdad, porque la usa en una manera engañosa. Él es mentiroso y homicida, dice Cristo. Él miente para matar, él miente para destruir. Y eso lo vemos claramente en el relato de Génesis 3. El diablo se presenta a nuestros primeros padres como aquel que viene a rescatarlos de la tiranía de ese Dios que no quería que ellos progresaran. Entonces, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Oye, pero qué Dios más intransigente. ¿Y para qué entonces le dio todos esos árboles? Y ahora le dice que no toquen. No podéis comer de todo árbol. No, sí podían comer de todo árbol, menos de uno, pero ese único árbol es el que el diablo resalta. La prohibición. Con que Dios os ha dicho. Eva, déjame decirte algo. ¿Tú sabes cuál es el problema de Dios? Él no quiere que ustedes coman de ese árbol porque Él no quiere que ustedes sean como Él. Dios quiere mantenerlos esclavizados. Dios no quiere que ustedes progresen. Hermanos, en el huerto del Edén, Satanás se disfrazó de filántropo. Él vino a rescatar al hombre. Todo lo que quiero es vuestra liberación. Todo lo que yo quiero es que ustedes sean como Dios. Y esta melodía, serás como Dios, sigue resonando en los oídos de los pecadores por más de 6,000 años. Eva, mira, vuestro progreso solo será posible si ustedes se liberan de la obediencia a Dios. Mientras permanezcan en el camino de la obediencia, ustedes van a ser unos mediocres, ustedes no van a poder progresar. El camino de la rebelión es el camino de la liberación. Y dígame si el diablo ha cambiado su táctica. Y lo grande es que el hombre sigue siendo tan tonto que sigue cayendo en ella. La misma mentira, la misma táctica y el mundo cada vez de mal en peor. Por eso es que la Escritura dice que los malos hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Mienten y se mienten, engañan y se dejan engañar voluntariamente. Por eso Pablo dice en 2 Corintios capítulo 11, versículo 14, que el diablo se disfraza como ángel de luz. Él se disfraza como ángel de luz. Él promete lo que él no puede dar. Y esconde su verdadera intención. ¿Sabes, mi amigo, cuál es la verdadera intención? Y yo le pido a Dios. Yo le pido a Dios que abra tu entendimiento en esta mañana. Tú sabes, mi amigo, que estás aquí, que no conoces al Señor Jesucristo. ¿Tú sabes cuál es la verdadera intención del diablo? Alejar al hombre de la bondad de Dios para que compartan con él su propia desgracia, para que compartan con él su propia miseria, porque el diablo es un ser desgraciado, amargado. Él quiere destruir tu vida. Él quiere que tú no sirvas para aquello para lo cual tú fuiste creado. Él quiere inutilizarte como hombre. Y va a usar todos los medios habidos y por haber para entontecer tu mente. Va a usar todos los medios habidos y por haber para minar tu conciencia. Va a usar todos los medios habidos y por haber para cegarte y oscurecer tu entendimiento. Él no quiere tu bien, mi amigo. Él es el diablo, él es el adversario, un mentiroso y un homicida desde el principio. Por eso es que el diablo hace todo lo posible por estorbar que los hombres escuchen el Evangelio. Todo lo posible.
Mire, usted puede invitar a una persona a una recepción y es probable que de 5 invitaciones le acepte 4 o tal vez las mismas 5. Invítelo 5 veces a la iglesia y va a tener que insistir, porque siempre habrá una cosa más importante que escuchar el Evangelio. Ahora es el diablo que está detrás de eso, porque es a través de ese mensaje que esos pecadores pueden ver la gloria de Jesucristo y ser salvados. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 3, Pablo dice que si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Les cegó el entendimiento. Por supuesto, el diablo no puede hacer eso sin el consentimiento del mismo hombre. La Biblia no presenta a los hombres, óigame bien, la Biblia no presenta a los hombres como pobres víctimas de Satanás, sino como criaturas rebeldes que voluntariamente prestan oídos a sus mentiras porque Él les dice lo que ellos quieren oír. Esta es la condenación, dice el Señor en Juan 3, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No me gusta ese mensaje porque estorba mi pecado. Yo prefiero prestar oído a cualquier otra cosa, a cualquier otra filosofía, a cualquier otra religión, por absurda que sea, antes que prestar oído a ese mensaje que exalta a Jesucristo y que me llama a someter mi voluntad a la voluntad suya. Cualquier cosa, lo que sea, menos el Evangelio. Yo no quiero que estorben mi pecado. Yo no quiero que estorben mi estilo de vida. Yo no quiero postrarme ante Jesucristo porque yo soy Dios. Eso fue lo que el diablo me dijo. ¿Seréis como Dios? Y a mí me gusta más el mensaje del diablo que el de Dios, porque el mensaje de Dios humilla al hombre y exalta a Dios, y a mí me molesta eso. Ese es el problema. Ese es el problema. Ahora, ¿saben algo, hermanos? Algo glorioso que debe llenar nuestros corazones de alegría y de gratitud, que aunque esa es una realidad en el corazón humano, Pablo nos dice en 2 Corintios capítulo 4 que aún así él predicaba el Evangelio. A ese mismo hombre rebelde, a ese mismo hombre que está ciego en su orgullo, en su soberbia, en su rebelión. ¿Saben por qué Pablo predicaba el Evangelio? Porque él sabía que ese es el instrumento eficaz que Dios ha de usar para librar a los hombres de su ceguera y llamarlos eficazmente a la salvación que es en Cristo. El Evangelio. ¿Qué sigue diciendo Pablo en 2 Corintios capítulo 4 versículo 5? Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Pablo, ¿y por qué tú predicas si el hombre está ciego? Tú acabas de decir que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Ah, dice Pablo, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Y cuántos estamos aquí en esta mañana que podemos dar el testimonio? Yo era ciego y ahora veo. Yo era ciego y ahora veo el poder del Evangelio. ¿Y qué sucede con aquellos que han sido atraídos de ese modo a la fe y al arrepentimiento? ¿Qué ocurre ahora con estas personas en lo que respecta a Satanás? Que han sido rescatados de sus garras y librados de esa tiranía voluntaria a la que estaban sujetos, pero continúan enfrentándolos como un adversario poderoso, que hará todo lo posible por anularlos como cristianos y llevarlos a echar por tierra el nombre de Cristo. De ahí la advertencia de Pedro en nuestro texto: sed sobrios y velad,
Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Saben cuándo ruge el león? Cuando tiene hambre y anda en busca de una presa. No es un león enjaulado para que tú lo veas en el zoológico y ¡ay, qué bonito el león! No, dice, es un león que anda alrededor como un león rugiente, hambriento, en busca de presa, buscando a quien devorar. Satanás no es un enemigo inactivo. Y esa palabra devorar es muy fuerte. Describe la forma como una bestia engulle a su víctima de un solo trago. Esa es la idea. ¡Uf! Y no hay dudas de que la idea clara detrás de esas palabras es que la meta final del diablo es destruirte. No, espérese, pastor, un momento. ¿Y acaso es posible que un cristiano verdadero abandone su fe y termine perdiéndose en el infierno? No, eso no es posible. La Biblia enseña claramente que un verdadero cristiano no se puede perder de ningún modo, porque su salvación depende enteramente de la justicia perfecta de Cristo, la cual fue puesta a su cuenta por medio de la fe. En Juan capítulo 5, versículo 24, dice el Señor, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, no vendrá a condenación, ha pasado de muerte a vida. Y en Juan capítulo 10, versículo 27, dice Cristo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre uno somos la misma cosa. ¿Se puede perder un verdadero cristiano? Imposible. La mano de Dios el Padre y la mano de Dios el Hijo tienen a este cristiano firmemente sostenidos. Y entonces, pastor, ¿por qué la advertencia de Pedro? Dos cosas quiero decir al respecto. En primer lugar, no todos los que profesan ser creyentes en la iglesia son realmente lo que profesan ser. No todos los que profesan ser creyentes en la iglesia son realmente lo que ellos profesan ser. Y cuando Satanás logra que uno de ellos públicamente apostate de la fe, es indudable que afecta el testimonio de la iglesia y provoca que el mundo pisotee el nombre de Cristo y el mensaje del Evangelio. Y como el diablo no es omnisciente y él no sabe en la iglesia quién es y quién no es, él anda alrededor buscando a quien devorar, porque él tiene la esperanza de sacar a algunos. No lo ha hecho ya. ¿Saben qué demuestra el hecho de que él ya lo ha hecho, que lo seguirá haciendo? Primera de Juan capítulo 2, dice el apóstol Juan, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. No eran cristianos descarriados, es que nunca estuvieron en el carril. Por un tiempo parecían cristianos. Dice Juan, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ese son me llama la atención. Porque él hubiera podido decir, salieron para que se manifieste que no todos eran. Pero lo que Juan está diciendo es que la apostasía de algunos en el pasado fácilmente nos está indicando que todavía en medio nuestro hay personas que dicen ser lo que realmente no son. Y el diablo anda como león rugiente buscando la manera de embarrar el nombre de Jesucristo, porque lo odia con toda la fuerza de su corazón. Pero por el otro lado, todo aquel que profesa el nombre de Cristo está llamado a resistir los ataques del maligno por medio de la fe. Noten nuestro texto una vez más, Primera de Pedro 5. Primera de Pedro 5,
9, al cual resistid firmes en la fe. Ven, hermanos, al diablo se le puede resistir. Cuando él te da la impresión de que él es un enemigo invencible, no te olvides, es solo una impresión. A él se le puede resistir. Firme en la fe. El verdadero cristiano pone resistencia a las seducciones del maligno por medio de su fe. Es decir, creyendo a Dios y dependiendo de Dios. ¿No fue así como el mismo Cristo resistió los ataques del maligno en el desierto? Escrito está, escrito está. Yo no puedo hacer otra cosa que obedecer la palabra escrita de Dios. Sí, Dios ha prometido preservarnos mientras tengamos que atravesar por este camino minado del mundo. Pero hermanos, esa preservación de Dios actúa por medio de la fe. En Primera de Pedro capítulo 1 versículo 5, Pedro nos dice que nosotros somos guardados por el poder de Dios. ¡Qué bueno! Mediante la fe. Mediante la fe. Y todo aquel que cree a Dios, obedece a Dios. ¿A dónde quiero llegar? Que si alguien profesa ser cristiano y al mismo tiempo vive una vida descuidada, está mostrando claramente su falta de fe en lo que Dios advierte en su palabra. Y muy probablemente se está engañando a sí mismo creyendo que va camino al cielo cuando realmente no es así. Pensar que porque somos cristianos no necesitamos resistirlo con firmeza, resistir al diablo con firmeza por medio de la fe, es contradecir abiertamente la palabra de Dios y echar por tierra la misma garantía de seguridad que Él nos da. Amados, los verdaderos cristianos están seguros en las manos de Dios. Pero los verdaderos cristianos son aquellos que luchan hasta el fin. Todo verdadero cristiano está seguro en las manos de Dios. Pero los verdaderos cristianos son aquellos que luchan hasta el fin. Y aunque atraviesen por momentos de debilidad, si son verdaderos cristianos, se mantendrán aferrados a su Señor, plenamente confiados en que los que vienen a Él nunca serán echados fuera. Señor, yo vine a ti hace 10 años, pero ahora estoy pasando por un tremendo momento de debilidad en mi fe. Yo no tengo otro lugar donde acudir que no sea a ti otra vez. Otra vez. Algunos que profesan ser cristianos se sienten inseguros en su fe cuando tienen que atravesar por estos periodos de fuerte tentación. Pero lo peor que pueden hacer en ese momento es huir de Cristo. Muchas veces como pastores tenemos que lidiar con hermanos que vienen a nosotros y dicen, mire pastor, yo no sé si yo soy cristiano. La cantidad de lucha que yo tengo y la cantidad de tentaciones que vienen a mi vida diariamente, yo no sé si yo soy cristiano. Yo siempre le digo lo mismo. Mi hermano, si tú eres un cristiano en decadencia espiritual, ¿qué tú necesitas? Ir a Cristo en arrepentimiento y fe. Otra vez, renueva tu arrepentimiento. Ve a Cristo. Y si tú eres un impío que habías pensado que eras cristiano y no lo eras, ¿qué tú necesitas? Ir a Cristo en arrepentimiento y fe. La misma medicina. Entonces, lo que la chava y viene, en vez de ponernos a averiguar si tú eres cristiano o no, mi consejo es, ve a Cristo en arrepentimiento y fe, que eso es lo que tú necesitas, sea pato o gallareta. Eso es como el individuo que dice, mire doctor, yo tengo hepatitis, pero yo no sé si es A, si es B, si es C. Yo no sé cuántas letras hay con la hepatitis. Y el médico le dice, mira, hacerte un análisis que determine el tipo de hepatitis que tú tienes, te tarda como 3 meses, pero te tengo una buena noticia. Yo tengo aquí una medicina que cura todas las hepatitis. Ustedes se imaginan al individuo diciendo, no, primero hágame el examen. Pero mira fulano, es que el tiempo está corriendo, tú puedes acabar con una cirrosis hepática. Aplícate la medicina y averigua después lo que tú eras. Pero ven a Cristo en arrepentimiento y fe. ¿Sabes por qué? Porque huir de Cristo es el camino de la apostasía y de la destrucción. Vayamos por un momento a 1 Timoteo capítulo 1. Noten cómo Pablo nos revela aquí la psicología de la apostasía. El apóstata tiene una psicología.
Hay una psicología de la apostasía. Primera de Timoteo, capítulo 1. ¿Qué es lo que pasa con esas personas que por un tiempo profesan ser cristianas y luego se apartan de la fe? Miren lo que dice Pablo a Timoteo en el versículo 18 del capítulo 1. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Fíjense que el mensaje de Pablo es, no te preocupes, confía. No, mira Timoteo, la vida cristiana es un pleito, es una lucha. Es la lucha de descansar en Dios. Porque para el cristiano es una lucha descansar en Dios, pero es una lucha. Milita la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Fíjense lo que Pablo está diciendo aquí. La fe es el conjunto de doctrinas que nosotros creemos como cristianos, que la Biblia revela, ¿verdad? Una buena conciencia es una conciencia que nos aprueba diciéndonos que aunque no somos perfectos, estamos luchando con el pecado remanente y tratando de hacer la voluntad de Dios en dependencia de su gracia, pero esforzándonos en perfeccionar la santidad en el temor de Él. Ahora, ¿qué pasa? Cuando personas que profesan la fe no mantienen una buena conciencia, fíjense lo que dice, manteniendo la fe y manteniendo una buena conciencia, desechando la cual, ¿qué fue lo que desecharon? La buena conciencia, porque dice, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe. En otras palabras, estas personas estaban en la iglesia, escuchaban la palabra de Dios, veían las demandas de la palabra de Dios, pero aunque ellos querían seguir a Cristo, ellos tienen una soga amarrada al mundo que no quieren soltar todavía. Entonces viven en dos aguas. Son personas que vienen los domingos a la iglesia, más o menos se comportan como cristianos, pero en el fondo, ellos saben muy bien que ellos no están manteniendo una limpia conciencia, ellos están violentando constantemente lo que ellos saben en su mente y en su conciencia que es lo correcto. ¿Qué debería hacer una persona que está aquí sentada y que dice, pero ese es mi caso? O arrójate en los brazos del Señor Jesucristo, ven a Él en arrepentimiento y fe y Él te salvará. ¿Qué hace el apóstata? El apóstata, como sabe que no puede vivir a la altura de lo que cree, en su mente él se va a inventar una mentira para distorsionar la misma fe que él había creído, de tal manera que eso pueda adaptarse a su estilo de vida. Eso es lo que dice Pablo. Mantengan la fe y una buena conciencia. Porque cuando tú no tienes una buena conciencia, ¿sabes lo que vas a terminar haciendo? Distorsionando la fe. Vas a inventarte una doctrina, vas a inventarte una filosofía que encaje con tu estilo de vida. Pero mi amigo, ese es el camino de la apostasía. Y ese es el camino que lleva a la destrucción. Y lamentablemente, muchos ya fueron engullidos por el diablo. Con ese jueguito de estar racionalizando. No, mira, aquí tiene que haber un error. Sí, en ti hay un error, en tu corazón hay un error. Pero ven a Cristo y ese error puede ser enmendado. Ven a Cristo y tus pecados pueden ser perdonados. Mi amigo, en vez de torcer la verdad para que se adapte a ti, en dependencia de Cristo, adáptate tú a la verdad de Jesucristo. Porque Él es la verdad. Él es la verdad. No te mientas a ti mismo, no te engañes a ti mismo. Después de todo, como alguien dijo una vez, es mejor cojear en el camino de la piedad que correr en el de la impiedad. Mira, mi hermano, toma la determinación de llegar al cielo aunque sea arrastrándote, pero no te apartes de ese camino, porque el otro lleva al infierno. El otro lleva a compartir con el diablo y sus ángeles esa condenación que fue preparada para ellos. Seamos sobrios, hermanos. Seamos sobrios y estemos en guardia. Porque las cosas que se están peleando aquí tienen un valor eterno. Las cosas que se están peleando aquí tienen un valor eterno. Y en cuanto a ti, mi amigo que estás aquí sin Jesucristo,
No pienses ni por un momento que Satanás se opone únicamente a los cristianos. No, 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 mi amigo, eso es un error. Él es el enemigo de Dios y consecuentemente se opone a todo lo que Dios ha creado, sobre todo a ese ser humano que fue creado a la imagen y semejanza de Dios para la gloria de Dios. No, 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 mi amigo, el diablo te odia. El diablo es homicida y mentiroso. Y él hará todo lo que esté a su alcance para mantenerte alejado de aquel que es la fuente de todo bien hasta que sea demasiado tarde y ya no haya esperanza para ti. Pero como yo decía hace un momento, mi amigo, él no puede hacer eso sin tu consentimiento. Él no puede hacer eso sin tu consentimiento. Mi amigo, deja de prestar atención a esa melodía engañosa que el diablo interpreta en tus oídos. Esa misma melodía con que atrajo a nuestros primeros padres y provocó la caída. Seréis como Dios, seréis como Dios. Si se libran del yugo divino, pueden comer del árbol prohibido y nada ocurrirá. No, 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 mi amigo. No, 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 mi amigo, escúchame. Nunca serás como Dios. Pero sí te aseguro que terminarás tu existencia compartiendo la misma condenación del diablo si continúas escuchando su voz. No, tú no serás como Dios, mi amigo. Serás como aquel otro, en su misma condenación. Mi amigo, no permanezcas alineado con ese impostor que fue derrotado en la cruz del Calvario. Porque no hay manera alguna en que tú puedas vencer al Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra. No hay manera alguna. Dios es Dios. Y a Él será la gloria. Y Jesucristo será bendito por los siglos de los siglos. Ven a Cristo, mi amigo. Ven a Cristo, mi amigo. Porque Él vino a deshacer las obras del diablo, dice en 1 de Juan 3:8. Y Él promete librarte de esa maldita esclavitud en la que estás. Él promete librarte del pecado y de todas sus consecuencias por medio de la fe. Cristo es un gran Salvador. Y a Él sea la gloria, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Vamos a orar. Oh Dios, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, soberano Señor del universo, gracias por Cristo nuestro Salvador. Gracias por su victoria en la cruz del Calvario. Gracias por habernos redimido. Gracias por habernos lavado de nuestros pecados con su bendita sangre. Oh, gracias, Señor, por habernos rescatado de una vida inútil y sin sentido para vivir para ti. Pero, Señor, liberta a los cautivos. Señor, en esta mañana usa el poder del Evangelio para salvar las almas de los pecadores. Glorifícate, Señor, en este día, salvando a muchos para la gloria de Cristo, en cuyo nombre pedimos estas cosas. Amén.